vamos a dar una presentación de lo que es el programa de segunda especialización en didáctica de la matemática para primaria. Este es un programa que comprende varios aspectos y que quisiéramos que ustedes tengan una visión bastante, digamos, panorámica, completa de lo que está involucrado. Primero, saber que esta experiencia de aprendizaje en ITS, Innova Teaching School, comprende, involucra campos, aspectos de acción de los participantes, los involucra en una serie de actividades, de compromiso, de motivaciones en el trabajo, y se centra en estos 4 aspectos que estamos mencionando aquí. A lo largo de esta preparación, este programa nos permite activar, es decir, considerar todas nuestras experiencias, nuestras creencias, lo que traemos de este mundo académico, matemático, pedagógico que venimos experimentando, y compartirlo, porque eso va marcando también esta forma de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. También involucra el eje de colaborar, es decir, si bien estamos en este proceso de trabajo sincrónico y asincrónico, es decir, a distancia, son momentos de poder participar con ideas, con preguntas, iniciativas, discusiones, aportes en pequeños grupos, de forma general, en plenarias, que ayudan al enriquecimiento de lo que vamos viendo. También está el poder dialogar, que va de la mano, y sobre qué dialogamos, los aspectos que vamos trabajando, las teorías, las investigaciones, las experiencias, las evidencias, y también el poder transformar, es decir, ya sentir que en el proceso que nos vamos preparando, lo podemos vertir, lo podemos plasmar en nuestra actividad misma, diaria, con las prácticas, estas disposiciones, las concepciones que también vamos alcanzando. Estos 4 ejes enriquecen mucho el funcionamiento, la manera como se da el programa. Tenemos que ser conscientes que si hablamos de didáctica de la matemática para la educación primaria, hay muchos mitos, y esto nosotros quizás hemos podido experimentar en algunas de las reuniones, en nuestro mismo campo de trabajo, donde en algunas oportunidades habremos escuchado decir, si sabes matemática de primaria, entonces puedes enseñarla. Si yo sé algunos aspectos de las fracciones, sé que es una fracción, sé las operaciones, conozco los números, entonces puedes enseñarlos. Y en realidad esto sabemos que es un mito, porque una cosa es saberlo desde nuestra mentalidad de adulto, otra cosa es saberlo de la manera como lo aprendimos en algún momento, pero la estrategia de cómo poder enseñarla, y sobre todo en primaria, digo sobre todo porque hay que contemplar el momento, el proceso de desarrollo del niño, no es así de directo. Entonces, el que es de una manera muy simple el enseñar en primaria, no es tanto así. Otro de los aspectos que podemos ver, que también hemos escuchado quizás, que enseñar en matemática en primaria es fácil. Es una matemática muy elemental, muy directa, simple, sencilla, por lo tanto, cualquier persona, cualquier docente puede coger esta parte de la matemática, y en realidad podría hacerlo, pero las investigaciones nos dicen que en realidad enseñar matemática y coger cabalmente esta efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje no es en sí tan sencillo, porque requiere de 2 aspectos importantes. Por un lado, el conocimiento matemático común, es decir, lo que toda persona debe saber. Nosotros tenemos un conocimiento que nos permite resolver situaciones, manejar algunas nociones, hacer algunos cálculos para enfrentar a la vida. Entonces es un conocimiento matemático, pero común, de toda persona. Y otro es el conocimiento matemático para enseñar. Y ese conocimiento matemático para enseñar tiene también sus requerimientos, y es el que vamos a enfatizar en este programa. Por eso vamos a indicarles qué entendemos por conocimiento matemático para la enseñanza, que es el que, como les dije, se enfatiza en este programa. Comprende estos 5 aspectos que los vamos a ejemplificar uno a uno. 1, comprender el contenido matemático.
Y es cierto, saberlo, entenderlo, porque ese es todo nuestro insumo, es todo el recurso que tenemos para poderlo volcar. Pero asimismo, también está no solo el conocerlo, sino también el seleccionar recursos. ¿Cuál es la mejor manera de poder comunicarlo? ¿Qué elementos, qué soportes gráficos, qué simbolizaciones, qué recursos tecnológicos? Por eso hablamos de representaciones concreto, pictórico, simbólico, lo pertinente, lo efectivo, lo que nos permita de mayor alcance para el estudiante. Otra de las cosas que implica el conocimiento para la enseñanza es conocer la progresión de los aprendizajes. Muchas veces nosotros trabajamos el tema que está dado en el programa, el momento que está mencionado para dar determinado aspecto de conocimiento, pero eso viene con qué base, con qué saberes previos para poderlo desarrollar y tener una, como digo, una base sólida para la construcción de esas nociones y también el horizonte y eso sirve de base para que otros aprendizajes posteriores. Entonces el conocer esta progresión de los aprendizajes es muy importante, y no solo entre los grados de una manera transversal, como lo he indicado, sino en un mismo grado, esta manera graduada de alcanzar o de brindar las oportunidades de aprendizaje es muy importante. Conocer los errores comunes de los estudiantes. Muchas veces desde que vamos planificando, ya vamos advirtiendo en qué suelen equivocarse, qué errores suelen presentar los estudiantes en procedimientos, en nociones. Entonces, el conocer estos errores nos permite trabajar mejor de manera previa en la planificación, en el uso de recursos, como también para atenderlos oportunamente. Y eso se va a ver plasmado en la manera de cómo se brinde la retroalimentación. Una retroalimentación que, como digo, siendo oportuna y tomando como centro el desempeño del estudiante, nos permite responder estas características particulares que cada uno va necesitando en este proceso de aprendizaje. Voy a dar un ejemplo de cómo se evidencia esto con algunas experiencias que hemos tenido en el programa. Muchas veces nosotros como docentes, de repente, quienes estamos aquí ahorita en la presentación, algunos son docentes de matemática en secundaria, otros son docentes de primaria, pueden estar enseñando matemática, por lo tanto les va a ser familiar algunos de los aspectos que voy a mencionar y las cosas que ponemos de atención en esta mirada pedagógica, didáctica del trabajo. Por ejemplo, comprender el contenido matemático. He centrado este ejemplo en el sistema de numeración decimal. A lo largo de la primaria se trabaja la construcción del sistema de numeración decimal en los aspectos de cantidad. En esta parte del pensamiento numérico abordamos este punto. ¿Qué conocimiento tenemos de ese? Conocimiento matemático común. Muchas veces asociamos a valor de posición, sistema de numeración decimal, tabla, la tabla posicional, de repente algunas equivalencias, y todo eso es correcto, son conocimientos. Ahora nos toca pensar cómo lo enseñamos. En segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto, en sexto, porque esto es algo transversal. ¿Qué deben alcanzar, lograr en cada uno y qué deben avanzar en otro? Repito, por dónde iniciamos, con qué recursos. Entonces, esa parte del sistema de numeración decimal debe estar claramente por nosotros, docentes, bien claro, muy comprendido. Y en este caso sería, acá está un ejemplo. Les aseguro que hay 112 bolitas, canicas, digamos. Hay 112 canicas porque en inicial los niños comienzan a contar. Alcanzan la cardinalización. Muy bien, van contando, aquí hay tantas canicas. Y entonces han contado, dicen, bien, hay 112. Definitivamente no es segundo grado y está un poquito más por la cantidad de rango numérico. Y está contado en sistema de unidades. Hay 100 unidades en canicas. Luego, como sistema que es organizado y sistema decimal, que se forman grupos de 10, comenzamos a formar los grupos de 10 y ahora lo estamos organizando en una nueva unidad. Y esta nueva unidad es el sistema de decenas, a partir de las unidades que hemos agrupado.
¿Qué podemos decir en este momento con esta forma de agrupación? Comenzamos a leerlo con las equivalencias. Aquí, en todo esto, tenemos 11 decenas y 2 unidades, que es lo mismo que decir, tengo 112 unidades. Ahora le hacemos esta otra estructura, otra agrupación, que reúne 10 de estas unidades llamadas decenas. Juntamos las 10 decenas y se forma una nueva orden, una nueva unidad llamada centena. Esta misma cantidad la podemos expresar entonces en una centena. Aquí está una centena, que agrupó todo esto, las 10 unidades. Entonces es una centena, una decena y 2 unidades. Que es lo mismo que decir 11 decenas y 2 unidades y 112 unidades. Nosotros como docentes tenemos que saber cómo se conforma el sistema de numeración decimal. Constance Camille, en su libro del niño reinventa la aritmética, dice que este proceso es muy importante. Y de ser así, en el número 112, cuando se le pregunta al estudiante cuántas decenas hay, le puede responder hay 11 decenas. Y no responda solo una decena, que esa es una cifra, no es el valor, no es la cantidad de decenas en el número. Esto va graduándose, va teniendo, como digo, equivalencias, va cambiando de rango numérico según lo que van los grados. Esto, como les digo, es lo que Constance Camille indica como sistema jerárquico con unidades de orden superior. Esto que les he presentado es un conocimiento que los docentes lo debemos tener, pero así nos enseña. Tendríamos que pensar con qué recursos, con qué actividades, que si le pongo vasitos, frijolitos, que agrupen, que cuenten, que vuelvan a formar, y ahí ya vamos mirando otra parte, pero es a partir del conocimiento matemático mismo. Otro ejemplo lo vamos a ver en este segundo punto. Seleccionar los recursos, ejemplos, representaciones, concreto, pictórico, simbólico. Por ejemplo, el anterior, hablamos de esta estructura de sistema de numeración, y ya estaría pensando cuál sería el soporte para hacer los grupos de 10, para que esto se llame una decena, y ahí vamos planificando esta guía didáctica de trabajo. Pero ahora voy a mencionar otra actividad que nos permita plasmar a qué se refiere utilizar estos recursos idóneos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, una actividad de los primeros grados. En primer grado damos una actividad de un grupito de frijoles y se les pide que lo distribuyan en 2 platos. Pueden estar ellos trabajando presencialmente, individualmente. Muy bien. Esta cantidad lo van a repartir, lo van a distribuir en los 2 platos. Lo realizan y comenzamos a preguntar. ¿Es ahorita pertinente que eso sea como una experiencia concreta? Que tengan chapitas, frijoles, que tengan cuentas que les permita realizar esta actividad de reparto. Y luego les preguntaríamos cómo se ha realizado, cómo ha quedado este reparto de los frijoles en los 2 platos. Algunos dirán, están aquí, y muchos hemos pensado quizás eso, 4-4. Otros lo han repartido de esta manera, otros de esta manera, y de otras formas más. De esta manera ya nos damos cuenta que es muy distinto el reparto en la mente de un niño, que haya en los 2 platos algo, y en la mente de un adulto que asumimos que es un reparto equitativo, que nadie lo ha dicho, pero como que va avanzando, se va proyectando, y en realidad no era el requerimiento, era solo distribuirlo. Esta experiencia concreta va ayudando al propósito que se tiene, y que es encontrar la idea de cantidad, cuantificar, llegar al cardinal de estos elementos, de este conjunto de elementos. Y este número tiene sus propiedades de entender la conservación de la cantidad, por lo tanto, reparta como lo haga, posicione como disponga los objetos en los platos, la cantidad total es la misma. Entonces, uno puede variar la cantidad en el plato, pero en el total es el mismo. Siguiente paso, después que han hecho, van a decir, muy bien, de todo esto quiero que comience a abstraer la idea de la cantidad, lo cuantificable. No que vea el tamaño de los frijoles, no que vea el color que tienen, que en qué parte del plato está. Miren cuántos elementos, cuántos atributos deben estar ausentes para que se fije fuertemente en la idea de cantidad.
que es como hace un niño para entrar a la idea de número, a la noción de número. Entonces, cogemos uno de estos ejemplos. ¿Cuántos frijoles se repartieron? ¿Cómo quedaron los frijoles que repartieron? Cogemos, por ejemplo, y el estudiante tiene que comunicar esto. Comunicar una cantidad que debe reflejar eso. ¿Cuántos hay? Probablemente use una representación pictórica, icónica, muy de iniciativa de ellos. Aquí hay, y comienza una correspondencia. Hay uno, hay otro, idea de cantidad. Ya está contabilizando en un plato, en otro plato, cuántos hay. Muy bien. Y está la idea de cuántos hay. Inclusive puede decir dónde hay más, dónde hay menos. Y no hemos hablado todavía del número completo, cuántos hay. Pero ya está tomando idea de esta cantidad. Siguiente, cuenta cuántos hay en cada plato y escribe el número. Ah, muy bien. La escritura no es el punto de partida. La escritura es lo que utiliza la escritura del número para comunicar la cantidad que está mirando, que está observando, que está pensando. Entonces, ahí es donde viene la escritura. Esto que es 5 y aquí que hay 3, 2 cantidades que corresponden cada una a un plato. Y finalmente la pregunta, ¿y cuántos hay en total? En esta última pregunta, inclusive, hay estrategias que ellos pueden tener de conteo. Fíjense cómo estos recursos, estas representaciones van cumpliendo con un propósito. El concreto para manipular, el pictórico para plasmar la cantidad, el símbolo para unificar la comunicación, para entendernos entre todos. Y finalmente, ¿cuántos hay para consolidar la cantidad como una composición de partes? Y acá podemos ver que se pueden seguir diversas estrategias. Habrán algunos que comienzan a contar de forma ascendente a partir de 1. Dicen, acá hay 5, acá hay 3, y comienzan 1, 2, 3, 4, 5, y llegan hasta 8. Mientras que hay otros que siguen una estrategia de conteo distinta. Dicen, acá hay 5 y acá hay 3. Entonces 5, 6, 7 y 8. Esta diferencia de proceso de conteo es un nivel de desarrollo distinto en los niños. Parte de la gradualidad, parte de su desarrollo que van haciendo. Y que como docentes debemos estar muy atentos. Siempre tienen que partir de 1 para iniciar un conteo ascendente, o ya pueden comenzar a partir de otra cantidad en adelante. Como ven, las representaciones tienen una finalidad de qué debe formar en el estudiante y qué nos permite a nosotros observar que se va alcanzando. Esto es en la parte de cómo ir alcanzando la cardinalidad. Otra es la progresión de los aprendizajes. Como les dije, hay una secuencia de este recitado verbal, de este proceso de conteo, y así podríamos hablar en diferentes aspectos de la matemática. Hay una secuencia que se va consolidando. Si pudiéramos hablar de, por ejemplo, las figuras geométricas, comenzamos hablando de la forma, después vamos entrando a los elementos, luego por los elementos clasificamos las formas, y podríamos ir dando toda una secuencia, que no es empezar por cualquiera de estos aspectos, sino va teniendo toda una trayectoria constructiva. En este caso, voy a dar otro ejemplo, la noción de fracción. La noción de fracción, de acuerdo a nuestro manejo curricular, se trabaja por los significados. Uno construye esa noción por las situaciones que le dan sentido. Y también nos dice qué de fracción debe conocer el estudiante en tercer grado, cuarto grado, llega a sexto grado y probablemente sigue en secundaria con nuevas nociones. Por lo tanto, debemos conocer esta gradualidad que está propuesta para evitar que el estudiante aprende fracciones en tercer grado y termina sexto grado conociendo el mismo significado, sin haber avanzado lo que esto corresponde según a la gradualidad establecida. Por eso, ahí vemos en el reporte de la S, de segundo y secundaria, hay este esquema que visualiza muy bien, representa muy bien esta gradualidad, y comenzamos con el significado de la fracción parte todo, luego avanza con el de cociente, sobre esos que son bases se construyen nuevos significados, medida, operador y razón. Estos significados que las investigaciones nos dicen lo importante que es porque le da sentido a la fracción. Uno de ellos da sentido a la fracción impropia, la fracción propia, el hecho de repartir, el hecho de medir, esta mirada funcional de los aprendizajes.
van de la mano con lo que se propone en el currículum. También hay una progresión de los aprendizajes, tercer ciclo, primer, segundo grado, solo naturales, pero luego comienza el aprendizaje de las fracciones, parte todo, operador cociente, y comenzando ya la secundaria, continuaría con otros significados más, inclusive llega hasta razón. Sabemos que estos son aspectos poco conocidos por los docentes. Generalmente se trabaja la fracción por su presentación, su lectura, su escritura. Esto se llama numerador, esto denominador, con esto puedo ver parte, y en este caso estamos viendo la importancia que es trabajar lo que las investigaciones y la historia misma nos dicen, respondiendo necesidades, aspectos de la vida misma, donde las fracciones dan una respuesta a estos elementos que se van presentando. Esto lo vamos a ver también en parte del programa que se va a mostrar dentro de un ratito. El punto que corresponde a conocer los errores comunes de los estudiantes. Si cogemos el tema anterior de fracciones y lo pensamos, si estuviera planificando esa clase, ya me imagino qué errores puede tener el estudiante. Quizás en la lectura, en la representación de las fracciones, en la manera de operar, confunde tales cosas. Podemos advertir errores y cada uno de esos errores nos van comunicando algo. El ejemplo que les traigo ahora para ver los errores es un ejemplo, podría ser de segundo grado de primaria, en significados aditivos. Cuando los estudiantes están aprendiendo estas nociones, la comprensión de la operación, tanto de sumas o de restas, por eso hablamos los significados aditivos, cómo se van dando según los contextos que se presentan. Miren este ejemplo. Aquí, este es el kit de evaluación, saqué una tarea cortita, y dice, gráfico muestra la cantidad de tarjetas que pintaron 3 estudiantes en la clase de arte. Y ahí vamos a ver, está Ana, está Rosa, está Luis, los 3 estudiantes, ellos tendrían que interpretar el gráfico, y la pregunta está, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? La tarea es entonces resolver esta situación. Está la información, relacionar los datos, entender bien el requerimiento y qué posibles respuestas podrían dar los estudiantes. Y cuando decimos qué posibles respuestas, estamos pensando el que responde correctamente, adecuadamente, y qué otras respuestas producto de algún error, alguna noción no bien manejada. Entonces, aquí vemos que algunos de repente dicen, allá, en esta pregunta, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? Dicen, acá está Luis, acá está Rosa, puedo utilizar el gráfico, puedo leer los valores y hacer una operación con ellos. Las estrategias pueden variar. Y responde que pintó 2 tarjetas más. Rosa pintó 2 tarjetas más que Luis. Bien, pero quizás algún alumno responde 9. Y decimos, eso no es. Y no basta esa devolución. Tendríamos que decir, ¿qué pasó aquí con este error? ¿Por qué puede haber contestado 9 un estudiante? Volvemos a ver y dice, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? Este más lo ha hecho pensar, ¿quién tiene más? Y Rosa tiene más que los otros 2. Entonces contestó la cantidad de tarjetas de Rosa. Este estudiante me indica que sí sabe leer el gráfico, identificó cuánto tiene Rosa, cuánto tiene Luis, sabe leer, y el problema está en la comprensión de la expresión. ¿Producto de qué es eso? Que no lee con atención, que de repente se le han dado recomendaciones muy encerraditas de que la palabra clave te dice qué operación hay que hacer, o cuando es más que tienes que buscar el mayor. Hay muchas cosas que nos llevan a la reflexión. Vemos o identificamos la causa del error. Otros podrían decir 16, porque está preguntando Luis, Rosa, y el más que hay que juntar. Entonces, cada vez que hay más, hay que juntar lo de Luis y lo de Rosa, entonces leen bien el gráfico, pero resuelven erradamente por la decisión. No es el significado aditivo, sino es la comparación, que es generar una diferencia cuantitativa. Siguiente error. Otros pueden contestar 10. Y yo pongo el aspa porque muchas veces decimos, si esta no es la respuesta, y ahí queda. Decimos, tienes que practicar más,
tienes que resolver más tarea. Ahorita repito la clase para que puedas entenderlo, pero en cada uno, ¿qué es lo que voy a repetir? En cada uno es un punto de partida distinto, según lo que están evidenciando con el tipo de error que tiene. Quizás este 10, a la hora que ve, ¿dónde hay más? De todos los números que hay, este es el que tiene más, es 10. Este estudiante ni siquiera interpreta el gráfico. Por lo tanto, lo que queremos resaltar aquí es encontrar lo potente que es reconocer los errores y estar seguros que los errores no es ausencia de conocimiento, no es falta de aprendizaje. Hay cosas alcanzadas, hay nociones comprendidas, hay trabajos, pero que no se han consolidado, no han alcanzado el propósito total, y puede ser inclusive ese conocimiento parcial que expresa por dificultades en el proceso. De repente, algún salto que se ha dado y rompimos esa conexión y no alcanza. Esto potente del error es un punto de partida para poderlo conectar con la retroalimentación oportuna y graduada a cada realidad que está manifestando el tipo de error. Lo importante es reconocer no solo el error, sino la causa del error. ¿Qué cosa originó esto? Y muchas veces en esa reflexión está qué pasó con el estudiante o qué pasó con mi proceso de enseñanza que no permitió que él culminara el aprendizaje dado. Esto entonces está íntimamente relacionado con cómo brindar la retroalimentación. Y la forma de brindar retroalimentación también muchas veces se piensa después del error. Voy a ver, ya se equivocaron, ¿cómo retroalimento? Pero también podemos dar esto un poquito advirtiendo, anticipando a esto que se puede desencadenar. Yo he puesto una imagen que es bien tradicional, 38 más 7, y con un profesor ahí que expone, y podríamos decir, sí, pero esto es bien mecánico. Pensemos que es así. Es el momento en que ellos tienen que construir sus algoritmos, tienen que resolver esta tarea, parte de los aprendizajes, que no es el principal porque viene, como digo, primero por los significados, entender en el contexto, tomar otra iniciativa, hasta comenzar a construir sus propios algoritmos. Probablemente un estudiante al resolver esto se equivoca y podemos imaginar qué errores tuvo. Quizás puso 8 debajo de 37 y a la hora de sumar se olvidó del canje, puso 15 pero no llevó 1, entonces bajó solo 3, o quizás ordenó mal, si este es segundo grado, primer grado, el 8 lo pegó al otro lado, no lo puso ahí, y vamos pensando en algunos tipos de errores que se pueden haber dado y queremos retroalimentar en eso. ¿Qué es lo que haríamos si hemos pensado de esa manera? Tendríamos que decir, no se olviden del canje, para eso escriban un numerito acá. Recuerden que los números se alinean y comienzan a salir reglas. Acá, este punto que estamos viendo nos permite sistematizar todo lo que hemos visto en cada uno de los pasos del conocimiento matemático, la comprensión, los recursos. Entonces, aquí el conocimiento matemático del docente es importantísimo para poder dar apertura a la forma de trabajo con el estudiante. Lo primero, ¿el estudiante sabe cuánto es 37? Espero que lo sume, no sé si lo conoce cuánto es. Representa las cantidades. Pueden usar material, todo. Ya saben las cantidades. Siguiente paso. Formen nuevas decenas, porque muchos estudiantes piensan que la decena es un palito azul. Si no es azul, no es decena. Y no conforman este canje que quiero que haga simbólicamente y no lo puedo hacer concretamente, de juntar 10 y cambiarlo por una barrita azul. Entonces, fíjense la retroalimentación según el punto de partida del estudiante, de cómo va trabajando, todos los recursos que nos va dando. Entonces, que representen las cantidades, material concreto, que formen nuevas decenas, ahí es donde viene el proceso de cambio, y que comience a manifestar el procedimiento seguido, sus heurísticas, lo propio que ha ido haciendo cada uno. No faltará que en segundo grado alguien diga, yo conté 37 y hay que agregar 8, 38, 39, fíjense, y llegó a una respuesta correcta, o de repente se equivocó en el camino y no contó bien, pero si a un estudiante que ha pensado así, yo le quiero enseñar que pega a la derecha el número, que no te olvides de copiar el número arriba para ir llevándolo a decir,
¿De dónde viene esto? No fue el procedimiento que seguí. Entonces, el proceso de retroalimentación tiene como punto de partida observar, entender el procedimiento que está realizando el estudiante, el paso que está manifestando de su aprendizaje. Otros pueden haber hecho esto, 37 y hay que agregar 8. Entonces, allá, 37, 38, 39 y 40. Ya llegué a una decena, entonces 40 y los 5 que me quedan, fíjense, es alcanzar a la decena más cercana, proceso que vienen combinando de saberes previos, ¿no? Cómo llegar a la decena inmediata y lo que queda, que son las sumas más directas. Entonces acá llegan a 40 y le quedan 5, le da 45. Probablemente su proceso de operación sea descomponer el 8. Ajá, este 8 con 3 completo 40 y fíjense, un proceso muy razonado, basado en descomposición número que se viene trabajando tanto, y no directamente un algoritmo que de repente todavía no es del todo comprendido. Otros quizás hagan esto, descompongan el 37, que muchas veces dicen el número más grande se descompone en decenas y unidades, y en este caso el 30 y el 7. Descompone el primero, lo suma con el segundo, coge las unidades, lo une a la decena, él no sabe de propiedades, pero estos manejos son tan de confianza que los va argumentando con gráficos, con material concreto o así simbólico, y van llegando a estos procesos. Fíjense cuántos elementos para que el estudiante comprenda que un ejercicio por lo menos no le ha salido bien, porque por estimación no va a 37 más 8, debe pasar de 40. Si se olvidó de hacer el canje, no puede quedar en 30 y tantos. O sea, le va dando más sentido común, le va dando más elementos para la autorregulación de sus procesos, y también el docente, tener mayor recursos de cómo llegar al estudiante para la comprensión. Después de diferentes pasos, consolidar el cómo representaríamos esto, es lo que ellos elaboran sus propias estrategias antes de presentar una estrategia establecida. Entonces, acá en la parte de retroalimentación es brindar diferentes recursos que ayuden a consolidar aprendizaje, entendiendo que la retroalimentación es ubicar, atender a la situación real del aprendizaje del estudiante para llevarlo a la situación ideal, con actividades reflexivas, orientadoras, que se den cuenta de los procesos que van haciendo, y no tan directivos como muchas veces queremos directamente corregir el tipo de error que creemos que se ha dado, pero a veces ese error involucra otros aspectos más. Bien, después de estos aspectos, bueno, y otros algoritmos que ellos pueden ir creando, todo en unidades, equivalencias, luego de estos aspectos, vemos que este conocimiento matemático para la enseñanza de la matemática, hemos visto que involucra saber matemática, contar con recursos pertinentes, adecuados según los propósitos, los errores, la retroalimentación, la progresión de los aprendizajes, y esto se ve en el programa en estos 4 aspectos que se desarrollan, que van con los pensamientos matemáticos y de la mano con las competencias matemáticas según nuestro currículo nacional. Tenemos la parte de resolver problemas de cantidad, donde se desarrolla el pensamiento numérico, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, todo el aspecto del pensamiento algebraico, sobre todo la parte del álgebra temprana, que son las corrientes de investigación que se vienen dando ya por varios años, resuelve problemas de gestión e incertidumbre, la parte estocástica, estadística, probabilística, que también es a lo largo de la primaria, aunque a veces por algunas razones se posterga, y hay ejemplos muy concretos, situaciones muy claritas, para tener nociones intuitivas de estos aspectos de probabilidad, y resuelve problemas de forma, movimiento y localización, que es el pensamiento geométrico, que de acuerdo a la teoría de Van Hill, vamos viendo toda una gradualidad de cómo se van observando y se logra abstraer particularidades de la forma y con ello de sus propiedades. Todo esto involucra el conocimiento matemático para la enseñanza. Yo he tratado de dar algunos elementos que vean que todos son recursos que realmente
está muy unido a nuestra práctica, a lo que una vez hice, no sabía que eso se podía dar, pero es que hay que ir conectando las teorías, lo que viene a ser la teoría de campos conceptuales, cómo se crea un concepto, o de las representaciones. Todo esto está en cada uno de los módulos, de los cursos que se van dando.